Bienvenidos. Hola, bienvenidos todos. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Elizabeth Berkley y soy la directora de Chicago Cultiva Alimentos. Estamos emocionados porque ustedes se unen a nosotros hoy para este seminario sobre el suelo y la salud del suelo. Chicago Cultiva Alimentos es un proyecto colaborativo dedicado a expandir y unificar a la comunidad de cultivadores de alimentos en Chicago. Creemos que las comunidades de nuestra ciudad y de los alrededores se merecen una salud equitativa y holística, y que empoderando creativamente y conectando a los que abogan por una producción de alimentos segura, ambientalmente consciente, con una administración de la tierra que permita un acceso para una seguridad alimentaria y de nutrición, ayudamos a traer este mensaje a la vida. Si usted es nuevo a la jardinería, o si usted es un jardinero experimentado, o simplemente le interesa apoyar a los jardineros, nuestra organización tiene recursos para usted. Muchas gracias por estar aquí hoy y yo le voy a dar la palabra agradeciéndole muchísimo a la doctora Aquila Martin. Hola a todos. Gracias por estar aquí. ¿Puedo compartir mi pantalla, Elizabeth? ¿Están todos ustedes viendo mi pantalla? Hoy les quiero hablar de la razón por la cual yo amo el suelo y tengo muchísimas filminas, pero no tengo que revisarlas todas. Si ustedes tienen preguntas o tienen comentarios, definitivamente pueden prender sus micrófonos y preguntar. Los pueden escribir en la caja de diálogos y Elizabeth me lo va a hacer saber. Gracias otra vez a todos por estar aquí. Yo soy la doctora Aquila Martin, hija de Laura y de James Martin, y mis valores son libertad y felicidad. Yo no me llamo a mí misma una doctora del suelo, científica del suelo. Yo soy una entusiasta del suelo y trabajo permanentemente para profundizar mi compañerismo con el suelo. Por eso estoy aquí hoy hablándoles de este tema. Entonces, para que ustedes se imaginen en este momento, mientras comenzamos a hablar sobre el suelo, y espero quizás ustedes sepan algo del mismo, o aún si es la primera vez que van a escuchar hablar de este, y cuando su mente se está expandiendo y que usted está listo para sumergirse en el tema, solamente quiero que usted se imagine que usted está caminando por una de las reservas forestales de Chicago o Cook County, debo decir, o donde quiera que usted esté. Imagínese a medida que usted camina, usted está siendo sostenido o apoyado por 16,000 invertebrados bajo sus pies. Luego imagínese que cuando usted camina, y no solo por el bosque o un parque, sino en otra área, cualquiera que ésta sea, por donde usted camine alrededor de su casa, del trabajo o en áreas en donde usted socializa, existe otro mundo completo bajo sus pies que la mayoría de nosotros no hemos tenido la oportunidad de conocer. Y espero que tenga la oportunidad de escuchar sobre lo que sucede debajo de sus pies en el suelo y lo empiece a apreciar. Esto que voy a decir es algo nuevo, viene de una conferencia que Bob y yo presentamos a un grupo de doctores, curanderos, practicantes de este campo, cuyo principal objetivo era el descolonizar Madison. Una de sus presentaciones principales fue la de un grupo de reconexión y reclamo, y hablaron del reconocimiento de la práctica de curación. Y usted puede hacer esto solo o acompañado con sus familiares, con sus hijos. Es solamente hablar de cómo usted se está curando y cómo está intentando hacerlo, y quizás ahora entonces la salud, la curación, estos temas son muy apropiados, lo que hacen que yo haga una declaración que por medio de mi profundización, de mi asociación con el suelo, con su energía, su entidad, yo me declaro abogada de él, lo apoyo, me conecto y lo protejo. Esto es lo mío ahora mismo.
Mm, Hoy en día la gente ha venido haciendo reconocimientos del suelo y la tierra donde pisan. Espero que ustedes sean genuinos en los suyos y que entendamos realmente, o por lo menos intentemos entender la historia de los nativos o de los indígenas que ocuparon estas tierras antes de que nosotros. Y solo quiero reconocer a aquellos que amaron su tierra, la cuidaron, abogaron por ella y la protegieron para que nosotros pudiéramos estar aquí hoy. Luego, entrando en materia, ¿qué es el suelo? El suelo puede ser cualquier cosa que usted piense, ¿correcto? La mayoría en un principio pensaban que el suelo era tierra suelta, la mugre. Muchas personas se refieren al suelo como mugre. En mi opinión, en mi mente y en mi filosofía, el llamar al suelo mugre es como una grosería, es como irrespetuoso. Pero yo no diré nada si usted llama al suelo la mugre en nuestra conversación. Tal vez le miraré mal, pero eso es todo. El suelo es muchísimo más que la mugre y no estoy diciendo que la mugre no es suelo, porque sí lo es. El polvo es parte del suelo y teniendo esto en mente, que el suelo es como pensar en la liberación del lenguaje. Nosotros podemos llamar a una cosa de cierta forma, lo que trae todo tipo de percepciones y juzgamientos. Entonces, si nosotros vamos a usar la palabra mugre, esto impacta la forma en que nosotros nos relacionamos o intercambiamos con el suelo y cómo pensamos que es su propio ser, que tiene derechos. Y si usted piensa así, entonces llamemos al suelo de una forma que es personificarlo y respetarlo. El, el suelo es un sistema complejo, uno de los sistemas más complejos que en realidad tiene mucha comunicación sucediendo allí debajo y también provee y mantiene nuestra agua. El agua es el comienzo del ciclo de la vida, de todos los insectos en el mundo. Es donde cultivamos nuestros alimentos en el suelo y es importante, ¿no es cierto? Nosotros también construimos viviendas en el suelo, ¿ven? Toma aproximadamente 1000 años el crear una cucharada de suelo. Si usted piensa en esto, la vida no nos alcanza para crear una cucharada de suelo, una pulgada de suelo para que éste renazca y se haga algo en que nosotros podamos utilizar. Esto es un largo tiempo y usted quiere asegurarse que al usar prácticas que son sorprendentemente armoniosas en equilibrio con el suelo, lo estamos usando de acuerdo a estos propios parámetros. Alguna de las cosas que tiene el suelo es un flujo de energía. Si piensa en todas estas flechas apuntando hacia y viniendo desde el suelo en la mitad, nosotros sabemos que la energía fluye y tenemos nuestra propia energía. Nosotros comemos, consumimos alimentos, bebemos agua y todo esto es para darnos energía. Si pensamos de dónde viene todo esto, lo más seguro es que todo esto venga del suelo o de alguna otra forma del suelo que está allí. Como a mí me gusta decirle a la gente, el suelo es un padre, es un guardián, es una madre, es una partera, es una dula. ¿Y por qué digo esto? Porque el suelo siempre está dando a luz y está siempre apoyando todos los procesos de nacimiento. Y quiero que con esto entendamos que el suelo comienza como una roca. A medida de que esta roca recibe precipitación de lluvia, el viento, la vegetación crece, los microorganismos se empiezan a presentar allí y empiezan a desintegrar la roca y a crear suelo. Y cuando digo que el suelo apoya el crecimiento y el nacimiento de otras entidades, recuerden que yo dije que la mayoría de los insectos comienzan sus vidas dentro del suelo. Ahí lo tienen. El suelo está allí como la incubadora para que los organismos puedan dar a luz de una forma segura y que sean capaces de reproducirse. Entonces, ¿por qué es que yo amo al suelo? Y espero que ustedes estén empezando a ver estas imágenes también y adquiriendo su propia apreciación por el mismo.
El suelo es un sistema complejo. Mucha gente, muchos profesionales, muchos individuos que son arquitectos, hidrólogos, pintores, constructores, jardineros, granjeros, gentes que planean urbanismo, gentes que hacen cualquier cosa que tenga que ver con la relación entre el ambiente y el suelo, tienen que tener algún conocimiento del mismo a través de un sistema universitario o de algún tipo de entrenamiento, algún curso en estos campos particulares. Tienen que saber algo del suelo. Aún más importante es saber el suelo donde uno vive, o que si a usted le interesa comprar un terreno o una casa, usted quisiera saber qué pasó con el suelo allí, ¿correcto? Conocer la historia de ese suelo. Luego hablaremos de esto, de las formas más fáciles de encontrar la historia de su suelo. Entonces, ¿cuáles son algunas de las cosas que yo le pido a la gente que piense y no lo tiene que escribir, no lo tiene que contestar? ¿Cuáles son las formas por las cuales usted está asociado con su suelo? Esa relación ancestral, y cómo, si usted en este momento aún no tiene una relación con el suelo, ¿cómo puede usted establecerla? Quizás pensando cuáles son las cosas que usted hace diariamente conectadas con el suelo. Si usted toma alguna medicina o una vitamina, todos estos vienen de la tierra, del suelo, inherentemente, teóricamente. Y yo no estoy hablando de los procesos que realizan las compañías farmacéuticas en sus laboratorios para llevárselas a usted. Todas las materias primas de esto viene del suelo de alguna forma, de las plantas, de las raíces, de los elementos, de los minerales que haya en el suelo, y es por donde empiezan todos estos procesos. Una cosa que me gustaría poner allá afuera, y no solo poner allá afuera porque yo creo firmemente en esto, usted no tiene que creer en esta caracterización de la especie humana que hace Paul Stamets como un virus por los daños y las actividades dañinas que han practicado en el suelo. ¿Qué piensan ustedes de esto? Y lo pueden escribir en la caja de diálogo o lo pueden decir a voz en su voz, prendiendo su micrófono si lo desean. Elizabeth dice: yo definitivamente estoy de acuerdo con este enunciado. Yo he pensado mucho en esto. Los humanos deberían, y si fueran más conscientes del ambiente, del suelo, de nuestra tierra, esta podría volver a crecer, la tierra se podría restablecer si los humanos no existieran más. No, esto está muy bien. Gracias, Elizabeth. ¿Alguno de ustedes quiere participar? Y aquí no juzgamos. No hay respuesta correcta o errónea. Por favor, siéntanse libres de expresar cómo se sienten a medida de que revisamos estas filminas. Pero muchas gracias, Elizabeth, por su comentario. Creo que alguien escribió algo en la caja de diálogo. Oh, sí, Daniel. Hola, Daniel. Daniel piensa y cree que la codicia de la supremacía blanca es un virus que los humanos han tenido, que evita que ellos tengan una relación armoniosa con la tierra, y esto ha sido por largo tiempo. Ok, este comentario está muy bien. Me gusta que le estás quitando la carga al individuo y poniéndola en el comportamiento de un grupo. Esto es increíble. Gracias, Daniel. Muy cierto lo de la codicia y lo de nuestro consumismo. Vamos a seguir. Quiero mostrarles el primer mapa de los Estados Unidos y de sus cultivos. Por supuesto, no están todos. En Estados Unidos nosotros cultivamos muchísimas cosas. Pero quiero que se sitúe donde usted esté, y luego voy a mostrar un mapa que muestro con las clases de suelos en las diferentes áreas de nuestro país. Traten de memorizar primero esta imagen. Estamos aquí en Illinois y espero que todos estén aquí en Illinois, porque no quiero poner a la gente en una localidad en donde no está presente. Pero yo estoy aquí en Chicago, en algún lugar aquí arriba, y lo que cultivamos aquí es principalmente maíz. Cultivamos chícharos, cultivamos soya y otros granos como centeno. Luego nosotros podemos cultivar ciertas cosas aquí por el tipo de suelo que hay y la historia de este suelo, de lo cual hablaré pronto. Si usted piensa en que los Estados Unidos
y en los Estados Unidos ha tenido oportunidad de viajar o leer sobre el país y su suelo, sobre el clima, sobre las cosas que se cultivan en cada área, mirar el color del suelo, el tipo de edificaciones que se construyen en esa área, eso todo le puede dar alguna indicación del tipo de suelo que existe allí. Si usted va a Texas, ellos tienen un suelo de alto contenido de arcilla. Luego, por eso no pueden tener sótanos, porque la arcilla que ellos tienen allí se expande y se encoge. Al encogerse se quiebra y en este proceso hace que no puedan construir sótanos. Aún aquí en Illinois y especialmente alrededor de Chicago teníamos un suelo con un alto contenido de arcilla, pero eh, porque tenemos los lagos y tuvimos los glaciares, nuestros suelos no son del tipo de aquellos que se expanden y se encogen y se quiebran. Ellos allá en Texas tienen un suelo más seco, más aireado. Aquí está más húmedo porque en Chicago tenemos mucha precipitación de lluvia y como lo vio usted el otro día y durante todo el año 2022, veo que en el chat hay una pregunta. Un momentico, voy a parar. Verónica dice que si realmente lo que cultivamos nosotros aquí en Illinois es realmente maíz. Dígamelo a mí, no sé. Yo quiero imaginarme que vamos a tener que definir lo que el maíz de verdad es. El maíz es real, es lo que entendemos por maíz, lo que nos han dicho que es el maíz, lo que nos han enseñado que es el maíz y todas estas cosas. Hola Andrea, buenas tardes. Y sabemos que la vasta mayoría de lo que comemos, dice Andrea, lo han modificado genéticamente, ¿cierto? Esto hace que las cosas no sean irreales, sino que son diferentes. Yo creo que todo esto que estamos diciendo es muy viable para un debate en cualquier momento. Gracias, Verónica, por ese comentario. ¿Alguien más puede responder en la caja de diálogo o prendiendo sus micrófonos? Daniel o Elizabeth, ¿alguien quiere responder a este comentario? Entonces, si no, continuaré. Voy a presentar un segundo mapa de los Estados Unidos para mirar el cultivo de alimentos para consumo humano contra el cultivo de alimentos para el consumo animal. Y es para mostrarles lo que nosotros cultivamos, no necesariamente usted, pero nuestros granjeros. eh, y se van mostrando la cantidad de cultivos que resultan para alimento animal y la cantidad que nos llega para nuestro consumo humano. Y como lo podemos apreciar en este mapa, se ve mucho rojo, lo que indica que los Estados Unidos producen una gran cantidad de cosechas para la alimentación de los animales, opuesto a lo que producimos para alimentación de los humanos. Voy a dejar esto ahí, esta inquietud, para que lo piensen y debatan, y si quieren poner un comentario en la caja de diálogo, y si no, entonces proseguimos. Voy a poner un tercer mapa de los Estados Unidos. Aquí vamos a ilustrar los cultivos más lucrativos en cada uno de los estados. Estamos aquí arriba en Illinois y aquí vemos que el centeno nos trae aproximadamente 292 millones de dólares. Esto es mucho dinero. Tengo que comentar que este mapa está un poquito viejo, yo lo debo actualizar. Si ustedes quieren lo pueden actualizar mientras nosotros estamos conversando. Si vamos a otros estados, California, uvas le traen 5.2 billones de dólares al estado. En Washington, el estado de Washington, ellos cultivan manzanas y les traen 2.5 billones de dólares. Eso es una gran cantidad de dinero, ¿no es cierto?, que están ganando los cultivadores con los diferentes cultivos que crecen. Y yo creo que esto es algo que viene a la mente de los individuos cuando empiezan sus cultivos o sus granjas y se preguntan qué debo cultivar. Y esto es una idea ética y moral. Piensen en esto a medida de que revisamos las siguientes dos diapositivas y hablamos con respecto a la seguridad alimentaria y a la seguridad del suelo. El suelo es de los que residen allí y es de los que cultivan allí.
Y no sé cuánto han leído o visto, o si ustedes han visitado diferentes lugares del mundo, pero en estos sitios se cultivan sus propios alimentos. Hay individuos que dicen que la globalización no ha sido buena para nadie, y una de las razones por las cuales dicen esto es que ellos piensan que en muchísimos países lo que cultivaban y comían en el pasado no es lo que cultivan y comen ahora. Cada vez más el mundo come como nosotros, comiendo cosas más baratas por falta de una palabra más apropiada. Y esto, lo que es más barato, no es nativo muchísimas veces del sitio, del suelo, de ellos, de sus terrenos. Y tenemos que tener en cuenta cómo impacta esto la salud de todos los individuos. Voy a dejar este interrogante allí y continuaré. Voy a empezar una actividad. Daniel, no vayas a hacer trampa. Tú ya hiciste esta actividad en el pasado. Vamos a hablar de seguridad contra las inundaciones. Vamos a presentar esta filmina con dos fotos, una superior y una inferior. ¿Cuál creen ustedes que es la vivienda que está más segura? Usted puede poner su opinión en la caja de diálogo o usted puede prender su micrófono. Elizabeth dice que cree que es una pregunta tramposa y que ella quiere decir que la foto de abajo presenta la casa que está más segura. Pero muy seguramente puede ser también la de arriba. Melissa dice también que es la de arriba y recuerden, aquí nadie juzga y no hay respuesta completamente correcta ni errónea. Melissa pregunta de qué seguridad de qué. Yo aclaro de nuevo, lo dejo abierto, pero nosotros podemos decidir qué es la seguridad para usted. En mi mente, yo pienso, mirando estas fotografías, que estas casas pueden estar protegidas de la inundación. Luego, si yo agrego a esto ahora, ¿qué piensan? Elizabeth dice, yo siento que es la de abajo, pero ahora sí me encuentro demasiado intrigada y quiero la respuesta. Usted dice que la de arriba, muy bien. Dice que dependiendo de lo que usted diga que está protegiendo la casa. Usted puede decir lo que quiera y en esa instancia vamos a tomar la inundación como el asunto a discutir. Yo hago esto específicamente porque no sé si ustedes recuerdan que en enero del 2020, antes de que el COVID llegara, y también en el 2017, muchos individuos se inundaron y estoy segura que han ocurrido inundaciones en muchísimas más instancias y no estoy negando ni invalidándole a nadie nada la historia de sus inundaciones. Sin embargo, en enero del 2020 el nivel del lago Michigan estaba muy alto. Yo no sé si ustedes han ido al área sur de la ciudad, más al sur de la calle 40, y ustedes apreciaban que la ciudad tenía puestas unas inmensas bolsas negras, que lo hicieron porque el lago tenía un nivel tan alto que el agua se estaba empezando a rebosar y estaba empezando a inundar la avenida Lakeshore y las viviendas de los individuos más al sur de allí. Luego yo muestro esto específicamente porque todos nosotros en algún punto de nuestra vida deberíamos saber cómo cultivar nuestros propios alimentos. Y parte de cultivar nuestros propios alimentos es manejar el agua y las potenciales inundaciones. Entonces, la respuesta correcta aquí es la foto de la vivienda y el terreno de abajo. Ellos crearon un dique y este dique que está creado de suelo, de tierra, ha producido una barrera de protección. En la foto superior ellos intentaron construir un dique también, pero este falló, no funcionó muy bien, como muchos de los diques que no han funcionado bien en tantas instancias en nuestro país. Pero no voy a seguir hablando de esto, simplemente lo voy a dejar en sus mentes. Esta vivienda de arriba
se inundó y yo no sé si es recuperable o no, pero al mismo tiempo queremos saberlo. Y si usted ha tenido la oportunidad de conducir por la ruta 41 hacia el sur y yo los motivaría a que lo hicieran, ustedes pueden oler, el olor es horrible, chequéenlo allí. La ciudad construyó unas instalaciones de compuestos desechables. Sí, Kenneth, yo sé. Ellos construyeron esas instalaciones de compost desechables y ustedes las encuentran listadas si están en la lista de distribución de los parques y pueden conocer más de estas estructuras. Lo que ellos quieren con este particularmente que está hacia el sur es abrirlo de nuevo, poner más material, pero ellos construyeron este tipo de estructura de compost en el fondo como en una estructura de caja entre comillas. Ellos permanentemente pueden drenar el agua y poner esta agua limpia en el canal, que queden los sedimentos atrás y lo van a hacer por 30 años y poner estos sedimentos allí mismo unos encima de otros, cubrirlos asegurándose que las capas no tienen contaminación y que los contaminantes no pueden salir al agua que sale por el canal. Hay aproximadamente 70.000 tipos de suelo en los Estados Unidos. Recuerde que dije que una cucharada de suelo tiene más microorganismos que la población del mundo completa. ¿Se imaginan una cucharada de suelo que tenga más entidades que toda la población de la Tierra? Esto es muchas entidades en una sola cucharada. Casi todos los antibióticos de uso animal y humano para pelear infección se obtienen de los microorganismos del suelo. En un gramo de suelo existen más de 5.000 tipos diferentes de bacterias. Estoy segura de que en este número aumenta permanentemente mientras ellas mismas estén evolucionando, porque cada entidad evoluciona también. Sí, Elizabeth. Elizabeth me dice que tengo que empezar a revisar estas diapositivas más rápido porque me he tomado mucho tiempo revisando las pasadas. Esta diapositiva básicamente nos dice cómo se forma el suelo. Mi diploma fue en Ciencias del Suelo. Ese fue el programa del cual yo me gradué. Tomé cursos que hablaban del suelo y por supuesto como cualquier persona que va a la universidad tiene que tomar cursos que son requeridos, que no están de acuerdo con el tema a graduarse. Uno de los cursos que nosotros teníamos que tomar es un curso que se llama de forma diferente, de acuerdo a las diferentes universidades o escuelas, y es el de ecología, que es la morfología del suelo, la génesis del suelo, básicamente cómo se forma este. Estos son los 5 factores que impactan la formación del suelo. Si usted recuerda, el suelo empieza de una roca y dependiendo del tipo de roca donde quiera que usted esté, va a ser lo que llamamos esta roca la materia madre. ¿Sí, Elizabeth? ¿Tienes alguna pregunta? Oh, ok. Una vez esta roca está allí presente en esta parte de la Tierra, con el tiempo, los organismos y microorganismos que aparecen, el clima, lo que son los niveles de precipitación de lluvia, si es caliente, si es cálido, si es frío, si es helado, los factores como el viento, todo esto hace parte de la organización de las capas de terreno, si es montañoso, si es plano, todas esas cosas, todo esto se une para crear el suelo que tenemos bajo nuestros pies. Aquí voy a mostrar otra filmina que muestra una ilustración para que recuerden lo que dije. Hay un lecho de roca. Si ustedes han conducido por el Turnpike hacia el este, como dirigiéndose hacia Pensilvania, Pensilvania es un estado que tiene unas montañas gigantescas. Allí cavaron las montañas para hacer sus carreteras.
y al cortar y al conducir a través de estas, ustedes pueden ver los lechos de roca. Y cuando usted conduce en la vía, usted puede ver la roca madre, que es inmensa. Esta distancia entre las capas es fenomenal. Este es el lecho de roca donde empieza este proceso a medida que vemos lo que pasa en esta ilustración de izquierda hacia la derecha. La lluvia empieza a Luego se deposita la materia orgánica, la vegetación empieza a crecer, estas raíces empiezan a romper la roca y empezamos a apreciar lo que llamamos el perfil del suelo o el horizonte del suelo. Es- Esta filmina ilustra que la roca también se puede formar de otra manera diferente, que es la formación volcánica del suelo. ¿Me creen? Cuando los volcanes expulsan toda esa lava cubre la tierra. Esto se llama creación de tierra. ¿Por qué? Porque se forman islas, ¿no es cierto? Esto es suelo. Todo esto aquí es suelo. Puede que este suelo no sea el mejor de los suelos en cuanto a nutrientes, pero finalmente el suelo es espacio que se crea para nosotros y para que nosotros lo ocupemos, además que las otras entidades. Considerando el concepto de lo que el suelo es parte orgánico y parte inorgánico. Entre las partes inorgánicas están los minerales, las rocas, todo está allí. El aire está allí constantemente porque tiene que mantener los organismos aeróbicos con necesidad de oxígeno y los anaeróbicos que no necesitan oxígeno para sobrevivir. En este mundo tenemos todo, y esto tan complejo es lo que se llama suelo. Quiero darles un panorama de lo que dije antes sobre el horizonte del suelo o el perfil del suelo. Empieza en el fondo con la roca madre, luego viene el horizonte C, el cual nosotros algunas veces no podemos ver, pero si ustedes han ido a una cantera, yo creo que tenemos una cantera aquí cerca, por la calle 130-131, si toma la calle Bishop sobre la autopista 94 y va hacia la derecha, usted será capaz de ver la cantera, ve el horizonte C y el lecho de roca, luego también puede apreciar el horizonte B y el horizonte A, algunas veces podemos apreciar la existencia del horizonte E. Aquí lo vemos principalmente, lo que vemos es el horizonte A veces de nuevo también se ve el horizonte B, pero es más difícil porque definitivamente cuando nosotros llegamos al área del horizonte A, este es en donde todo el trabajo que usted realiza en un vivero o en su huerta está localizado, y es lo que usted llama o lo que se llama el suelo superior o topsoil. Y este suelo superior es la parte superior de este perfil de suelo, donde las entidades residen, todos los intercambios ocurren, los transportes, las transferencias de energía, las raíces de las plantas están allí, es el micelio. Está allí, todo sucede allí y la materia orgánica está allí depositada. Cuando a usted le venden suelo superior topsoil, ellos sacan este suelo superior de algún sitio y lo empacan en una bolsa y se lo venden. Hoy en día podemos encontrar aproximadamente 800 tipos diferentes de suelo superior que venden empacados. Tienen suelo compost, tienen suelo para materas, suelo para surcos, suelo para viveros. Por favor, lea la etiqueta en su totalidad porque esta va a decirle la historia de este suelo, todo lo que contiene, todo lo de su origen, porque usted quiere asegurarse de que como usted va a cultivar alimentos o vegetales y frutas que usted va a comer, usted quiere estar seguro de que
pueda tener una relación positiva con lo que usted va a poner dentro de su cuerpo. Y es lo mismo con el suelo, y también al pensar en el suelo, estoy segura que si usted va a cultivar algo, esté seguro de investigar qué es lo que está intentando de cultivar, cuál es la mejor experiencia que usted puede lograr establecer con este cultivo, con esta planta al crecer y suplir sus necesidades. Y vamos a hablar de algunas de estas cosas inmediatamente. Tengo preguntas, Elizabeth. ¿Estamos bien? ¿Continúo? Elizabeth contesta que sí. Eh, pero dice que si yo pudiera compartir al final de la conferencia algunos de los nombres de mis sitios o compañías comerciales favoritas de negocios que vendan suelo superior o topsoil. Por supuesto que sí lo haré, Elizabeth, y usted puede difundir esta lista para que la gente la tenga y la use. Muy buena pregunta. Voy a hacer otra pregunta para que la respondan. Esta no es una pregunta tramposa, Elizabeth, no te preocupes. Vemos dos fotos, suelo poco profundo versus suelo profundo. La foto de la derecha y la foto de la izquierda. Quiero saber cuál de estos suelos es el poco profundo o el superficial. Pueden prender su micrófono o pueden poner la respuesta en la caja de diálogo. Gracias, Elizabeth. Gracias, Kenneth, Daniel. También todos los demás pueden participar. Listo, Elizabeth. Kenneth, gracias. Es o el izquierdo. Y usted se podría preguntar por qué el izquierdo es superficial, porque es lo opuesto a profundo. Significa que es una cantidad pequeña. Y si ustedes piensan en una piscina, ustedes pueden ir a la parte superficial o panda de la misma, donde la altura es poca. Al contrario del extremo profundo, donde la altura es muy larga, quizás ustedes ni siquiera puedan pisar allí. Lo mismo aplica a los suelos. Este es un perfil de suelo superficial. ¿Y por qué digo yo esto? Porque yo puedo ver el lecho de roca madre rápidamente sobre el cual veo los horizontes y encima la vegetación. Espero esté claro. Mientras en este otro lado, el lado izquierdo, el camino hacia el fondo es largo y no puedo ni siquiera observar el lecho madre o lecho de roca de por sí. Y puedo imaginarme que puede estar allí abajo, pero ustedes pueden observar los diferentes colores de los horizontes y es así como los científicos de suelo saben el tipo de suelo que existe a través del mundo. Ellos excavan unos hoyos inmensos de modo que pueden hacer esta observación. Ponen este tipo de cinta métrica aquí para mirar los diferentes horizontes y medirlos, poder ver qué está sucediendo, y esta es el área del suelo superior. Es largo y arriba ven la vegetación, las raíces de las plantas. Dirijas, si ahorita podemos ver este que es el horizonte A, donde se encuentran aquí todas las cosas que tienen que estar sucediendo. Aquí también podemos ver el horizonte B o el horizonte C, como les estoy mostrando, en áreas en donde todo lo eluvial o que tiene que ver con lluvias ocurre. Quiero mostrarles en la próxima diapositiva lo que los científicos del suelo han hecho es excavar todos estos hoyos gigantes a través del mundo, clasificar los suelos para saber cómo son, de qué color son, porque los suelos son de porque los suelos son de todos los colores. Y ustedes pueden ver aquí cómo tenemos unos suelos rosados. Si ustedes han estado en una parte de Indiana que se llaman las dunas de Indiana, al este de nosotros, hacia la playa de que ellos tienen en el lago Michigan, y nosotros volvemos aquí a Chicago, tenemos los suelos esponjosos que visualmente se hallan en áreas pobladas por chorlitos que están siempre cercanas al agua, y las dunas también están muy cerca a el lago.
los órdenes de suelos a través del mundo, y aquí en nuestra área de Chicago tenemos lo que llamamos suelos molisoles, y esta descripción indica que son oscuros, casi negros en su coloración, lo que indica que son muy ricos en materias orgánicas, lo que les da el color oscuro. Si usted ha ido al sur de los Estados Unidos, los suelos son grisosos, son rojos, rojizos, y son rojizos porque tienen alto contenido de hierro y son altamente activos en sus interacciones permanentes con el clima. El clima del sur es más cálido, y estas interacciones están ocurriendo constantemente. Es lo que nosotros llamamos unos suelos altamente climatizados. No estoy diciendo que los suelos en donde nosotros vivimos no tienen muchísimas cosas sucediendo en ellos mismos. Sí, pero nosotros tenemos estaciones, ¿no es cierto? Donde hay periodos cálidos, donde hay periodos calientes, donde hay periodos fríos y helados. Y tenemos muchas más precipitación. Esto también va a impactar lo que sucede. Si usted va hacia el oeste de los Estados Unidos, tenemos lo que llamamos los suelos arenosos, aireados, muy secos, no tienen gran cantidad de precipitación. Si vamos hacia el norte del continente, vamos a apreciar los llamados suelos geliosos, que quiere decir que el suelo usualmente está cubierto de hielo por cierta cantidad de tiempo en el año, y de ahí su nombre de geliosos y su coloración azul. Y usted siempre puede realizar su propia investigación y mirar esto si quiere conocer un poco más. Si usted viene de otro país y quiere averiguar cuáles son los suelos que tienen en su país, eso lo puede hacer también. Aquí vemos la forma de los 12 órdenes del suelo, y recuerden que cuando el suelo es rojo, aquí lo puede usted observar, también hay suelos negros, cafés, blancos. Los suelos blancos se caracterizan por alto contenido de calcio depositados en ellos mismos. Aquí vemos los suelos molisosos como los que hay aquí y los que tienen nuestros vecinos de Indiana. Allí también hay algunas áreas que tienen también estos suelos molisosos, pero hay más áreas de suelos ardizosos que son similares a los molisosos, pero con mucha menos materia orgánica. Indiana tiene un perfil de suelo muy variado, de norte a sur, que es increíble. Todos estos suelos tienen ellos estos suelos llamados frigipales, con una textura de sedimento que al agarrarla usted en sus manos se desarma. Es hermoso ver esta diversidad de suelos en este estado cuando usted conduce del norte a sur. Vamos a mencionar aquí los diferentes términos con los cuales nombramos el suelo. Tenemos el mugre, el sedimento, arcilla, suelos, sustrato, tierra, polvo, piso, sedimento, ceniza, terreno, humus, arena, tierra firme, mugre, suciedad, hollín, barro. Algo importante de lo que hablamos entre jardineros o cultivadores es que si usted piensa a plantar o cultivar sus plantas en su casa, usted quiere tener una buena estructura de suelo. Y aquí hay algunas imágenes visuales de cómo luce la estructura del suelo, y usted puede, entre comillas, reparar la estructura de su suelo de una de estas formas en que pueda impactar la estructura, y una de estas más importante es mediante la compactación. Pensemos en las diferentes partes, en los eventos que suceden en cada una de estas áreas, la gente permanentemente caminando, vehículos en las calles, carreteras, muchas máquinas, aparatos, que están todos puestos encima del suelo, y esto causa constante compactación, especialmente cuando llueve. Y luego vienen los vehículos y viene la gente. Imagínense la compactación que está ocurriendo. Esta compactación es exactamente lo que ustedes están pensando. Es como espichar, es como pararse triturando todas estas entidades que residen adentro. Esto como que es lo que como que destruye la estructura del suelo, por lo cual si usted quiere volver
a esa bolsa plástica que usted compra y tener algo bello, tiene que poner mucho más trabajo en esto. Otra visualización de la condición del suelo puede que usted haya visto, especialmente esto, especialmente si usted camina por ahí y usted ve especialmente hacia las esquinas, en donde hay poca vegetación, en donde usted sabe que el suelo ha sido muy compactado, como la foto de la izquierda. Estas áreas hacia las esquinas de nuevo, donde hay escasa vegetación, que lucen agrietadas, no son negras, no son oscuras, son como habanas, con grietas. Esto describe una muy pobre condición de ese suelo y una pobre condición por compactación. Y si usted quiere trabajar con este suelo, va a tener que trabajar mucho, va a tener que cavar y adicionar otras muchas cosas para reparar la estructura de este suelo y restablecer su fertilidad. Y vamos a hablar de esto a medida que vamos avanzando. ¿Qué propiedades físicas se requieren para que el suelo funcione? Entonces, una de las cosas que nosotros aprendemos del suelo, o aparte de lo de de su estructura, es lo que se llama la física del suelo. Es el estudio del movimiento del agua a través del mismo. Tenemos también química del suelo, que estudia las acciones e interacciones que tenemos dentro de los elementos dentro del suelo. Luego tenemos también la microbiología del suelo, en donde estudiamos las entidades que viven en el mismo, de las bacterias, los virus, los hongos, los roedores, las serpientes y todo lo que vive en el suelo. Luego miramos todo esto y hay otro grupo de otro grupo de parámetros que miramos para valorar las interacciones entre el agua y el suelo. Importante de la gente que sabe sobre la física del suelo es saber cómo el agua maniobra o se mueve a través del mismo. Y si usted tiene o si usted nota alrededor en su casa, de su casa, que usted ve charcos, inmediatamente llueve, usted ya puede anticipar que el tipo de suelo que tiene ahí tiene poca permeabilidad, que el índice de filtración es bajo, y todo esto ocurre si el agua empieza a acumularse en un charco. Quiere decir que no hay mucha infiltración por parte del agua. Quiere decir que el agua, la precipitación de lluvia, no está penetrando las partes del fondo del suelo. Luego se acumula en la superficie y esta agua nunca va a alcanzar las raíces de las plantas. Y que es donde queremos que esta agua penetre, entre en el perfil, en el horizonte del suelo. Queremos que el suelo y sus capas sea un filtro. Si usted no vive en la ciudad de Chicago, si vive en un área más rural, quizás usted obtenga el agua desde un plano acuoso de la tierra o terreno en forma de pozo. Obtiene su agua potable que usted está usando para lo que quiera que sea que la usa. Usted con este perfil de suelo está obteniendo la precipitación de la lluvia. El agua penetra a todo el fondo del perfil del suelo hasta el plano acuoso de donde usted está bombeando, y este filtro, este suelo hace de filtro para que el agua que usted está bombeando y consumiendo esté perfectamente limpia. Aquí en Chicago, nuestras plantas purificadoras de agua, porque nosotros pagamos impuestos, hacen todo este trabajo. Hay una gigante planta purificadora en la playa Rainbow y otra en el Navy Pier, que hacen toda esta labor por nosotros y que
purifican el agua que está siendo filtrada para nosotros, para que para todos los usos que hacemos. A algunos individuos les gusta comprar agua embotellada, y si la etiqueta dice la verdad y esta agua es de manantial, esto quiere decir que los fabricantes obtienen el agua no muy de un área no muy profunda para embotellarla. Mantenga esto en mente, porque lo que nosotros queremos permanentemente es que el suelo haga su trabajo de filtración. Rápidamente, hay tres elementos de tipos de suelo. Uno en el suelo. De estos tres elementos son la arcilla, la arena y el sedimento. Y no se ve aquí, pero les mostraré en las próximas filminas que aquí es Chicago, especialmente hacia el norte, más cercano hacia el lago Michigan, tenemos suelos de gran contenido de arcilla. No sé si recuerdan que nosotros empujamos el lago hacia el este, nosotros lo empujamos hacia afuera para poder construir la ciudad de Chicago. Luego, la gran mayoría de suelos que tenemos en esta área los llamamos campo, lo que significa que pusieron material superpuesto y cualquier cosa que usaron para construir este terreno, para poder construir las viviendas encima, los edificios comerciales, las industrias. Y eso y los suelos arenosos y la arena de la playa se considera un suelo arenoso. Quiero asegurarme que la gente sabe esto, y que el sedimento es, como digo yo, una textura frágil que se rompe fácil. La arcilla es como la plastilina. Si usted ha tenido plastilina en sus manos, cuando un niño deja de jugar con plastilina, sus manos están pegajosas. Es difícil que el agua penetre y las lave. Miramos hacia la derecha de este gráfico y hablo de cuando la tierra que usted compra para suelo superior para macetas. No me gusta llamarla así porque no es suelo superior. Lo que realmente venden es una mezcla para macetas que alguien creó en alguna parte y que pusieron en una bolsa y se la venden. Esta mezcla tiene una proporción de estos tres elementos: arcilla, arena y sedimento, que deben de ir formulados de una forma particular para que las frutas y las vegetales y las plantas y todas las entidades hagan su trabajo. El agua puede entrar, lo mismo que el aire, y a esto lo llamamos una marga. En esta figura, si ustedes miran este triángulo, es lo que nosotros llamamos el triángulo de la textura del suelo. Y volveré aquí, lo explicaré un poquito más de fondo. Solo quiero mostrarles que ustedes pueden hacer sus propios análisis de textura. Hay tres formas básicas de hacerlo. Dos que lo pueden hacer ustedes en casa y uno que lo pueden hacer mandando la tierra que ustedes quieren que sea analizada a un laboratorio, y ellos hacen todo el trabajo para ustedes. Ustedes pueden hacer lo de la parte superior de este gráfico, que es agarrar un poco de tierra que quieran analizar, la amasan y hacen una cintilla plana. Luego abren esta cintilla y toman una medida. Y así vamos a saber la cantidad, el tipo de textura de este suelo. La otra forma es eh, poner suelo en una jarra, poner agua, taparlo, agitarlo y luego dejarlo en reposo por un periodo de entre 24 y 48 horas. Yo le voy a compartir a Elizabeth todas estas técnicas para hacer las pruebas en casa, y usted lleva sus resultados a este triángulo de
a este triángulo de textura del suelo para averiguar la textura del suelo que usted quiere saber. Recuerden que dije que la marga está allí y tiene un porcentaje dado de sedimento, arcilla y arena. Quizás un 20% de arcilla, quizás 40-50% de arena o en algunos otros 50-60% de sedimento. Estos porcentajes o proporciones que resultan los sabemos en este triángulo de textura del suelo. La mayoría de nuestros suelos aquí en Chicago vienen de una marga que probablemente tiene gran cantidad de arena y arcilla y depende de donde usted se sitúe. Si va más hacia el oeste puede contener más arcilla, si va más hacia el este obviamente por la presencia y la cercanía del lago va a contener muchísima más arena. Voy a parar por un segundo para preguntarle a Elizabeth si alguien tiene una pregunta o un comentario. Sí, Daniel tiene una pregunta. Doctora Aquila, yo tengo curiosidad. Usted mencionó que el suelo superior que le venden a uno o la mezcla que uno compra en una bolsa tiene muchos factores. ¿Usted tiene alguna recomendación para que nosotros podamos hacer nuestra propia mezcla para una huerta de alimentos precisamente? Sí, por supuesto. Yo puedo juntar toda esta información, Daniel, y se la puedo dar a Elizabeth para que la comparta con todos ustedes. Esta es una muy buena pregunta. Yo continúo trabajando en mis propias mezclas y estoy constantemente experimentando y tengo que tener en cuenta el sitio donde mi casa está localizada. Si es el sitio de su casa es distinto, por supuesto. En mi casa yo recibo muchísimo sol. Yo sé que yo tengo suelos arenosos y usted piensa en la arena y el agua. La arena pasa derecho a través de la arena. Si usted tiene suelos de arcilla, el agua no la atraviesa tan bien. Y si piensa en sedimento, el agua la absorbe el sedimento absorbe el agua completamente y se forma esto que llamamos barro. La proporción de estos tres elementos usted lo tiene que pensar de acuerdo a la localidad y también específicamente de acuerdo en lo que usted va a cultivar, también en su clima, si es cálido, si es caliente. Los suelos que tienen alto contenido de arena serán buenos para ciertos cultivos que requieren mucha agua porque la arena los va a atravesar. Pero también, ya lo dije, debe depender de la localización de su terreno. Si usted quiere cultivar afuera, si usted quiere cultivar adentro, pero esta es una muy buena pregunta y tiene que ver de acuerdo con lo que usted quiere cultivar, porque algunas vegetaciones son favorecidas por los suelos arenosos y por eso en California ellos tienen este tipo de suelos arenosos. Ellos pueden cultivar gran cantidad de vegetales y frutas, cosas que nosotros no podemos cultivar aquí porque tenemos un suelo diferente, de una textura diferente, de un perfil diferente. Y estas son las cosas que tenemos que permanente tener en nuestra mente cuando uno piensa lo que va a querer cultivar, qué cantidad de agua va a tener que usar. Usted tiene que pensar que los suelos arcillosos les gusta, al suelo arenoso le gusta mucho el agua, al suelo arcilloso le gusta menos. Esto es algo en lo que usted tiene que pensar antes de empezar sus cultivos. Espero que todo lo que he dicho, Daniel, haya sido de mucha ayuda. Sí, ha sido súper útil. Gracias. De nada y compartiré mucha más información. Elizabeth, ¿cuánto tiempo tengo de vuelta? Tenemos como 10 minutos. Esto no es mucho. Dime exactamente cuándo tengo que parar. Voy a brevemente, rápidamente hablar algo de la química del suelo. Esto es uno de los cursos que ustedes tendrían obligatoriamente que tomar si ustedes estudian ciencia del suelo. Esta fue mi materia menos favorita y por eso le voy a dedicar poco tiempo dentro de la charla. Para el que le gusta la química,
¿por qué estudiamos la química del suelo? Es importante estudiar la química del suelo porque así estudiamos la fertilidad, que es la habilidad de este suelo para hacer su trabajo, hacer el trabajo necesario para ejecutar todas estas transferencias, transformaciones y conseguir los nutrientes necesarios para mantener y sostener todas las entidades que viven allí, desde las raíces de las plantas. Para aplicarlo, si yo creo que usted está pensando, usted puede hacer una prueba de suelo para ver los elementos, qué tanto nitrógeno tiene, potasio, fósforo, lo más importantes, qué minerales trazas que son necesarios, cuánto contienen o cuáles minerales básicos como el calcio, magnesio, todo esto lo queremos saber y todo esto hace que el suelo haga su trabajo. Es lo mismo que nosotros hacemos cuando vamos a un laboratorio y nos sacan una muestra de sangre. Queremos averiguar nuestros niveles de azúcar, cuáles son los niveles de hierro, cuáles son nuestros niveles de vitamina B12, de complejo B. Es lo mismo lo que estamos tratando de hacer al hacer un análisis químico del suelo. Estamos tratando de averiguar qué tiene y de qué. Y si necesitamos hacer ajustes, ¿cómo hacemos estos ajustes? Esto es lo que la química del suelo es la aplicabilidad de esta química del suelo. Hay un lado muchísimo más científico a esto, más sofisticado, que es lo que llaman los químicos del suelo, el estudiar la capacidad de intercambio de cationes y los coloides del suelo. Usan bastante tiempo tratando de averiguar el área de superficie coloidal. La superficie de que trabaja activa del suelo, que tiene que ver con la capacidad de este suelo para manipular los nutrientes y para que estos nutrientes penetren el suelo, los intercambios de nitrógeno con muchos de los compuestos. Lo que basta aquí es saber que la química del suelo es una cosa muy importante que tiene que ver, como lo dije, con el pH del suelo. Es una de las cosas más fáciles que usted puede medir. Hoy en día usted puede conseguir un pHímetro, un aparatico que venden en todas partes. Puede comprarlo si prefiere, puede ordenarlo en línea. La mayoría de los suelos aquí y a través del sur de Chicago, el norte y los suburbios tienen un pH neutro, pero este pH puede ser muy diferente a través del mundo. Al oeste de aquí y hacia el oeste de los Estados Unidos, el pH es muchísimo más acídico, el suelo es mucho más ácido. Lo que cultivan allí lo pueden hacer por la acidez de estos suelos, lo que no podemos cultivar aquí porque nuestro suelo es más básico, más hacia un pH neutro. Aquí en este mapa vemos el pH de los suelos del mundo en colores. El rojo indica un suelo acídico, el azul o morado indica un pH más alcalino. Ustedes saben que la escala de pH es de 0 al 14, siendo 7 un pH neutro, que es el pH del agua. Pero un momentico, hoy en día venden agua alcalina. Una forma de explicarlo es hacer una analogía con su estómago. En su estómago ocurren muchísimas cosas. Si usted tiene acidez, a ustedes le dicen que ponga en su estómago algo básico, algo que va a subir el pH de su estómago, porque su estómago está muy acídico. Le dicen que ingiera una base para hacerlo más neutral y que su estómago no duela más.
Esto es lo mismo que pasa en la naturaleza y en el suelo, y espero que esta analogía le haya permitido entenderlo. Cuando usted está mirando este mapa del pH del suelo alrededor del mundo, también nos indica lo que podemos cultivar en cada de uno de estos sitios en más efectivamente. Y voy a seguir. Esta gráfica le gusta muchísimo a la gente porque a la gente le gusta ver lo que las plantas tienen y quieren saber qué está sucediendo con los nutrientes dentro de estas plantas. Esto aún es química de suelos. Pueden ser estos elementos grandes como el nitrógeno, el fósforo, el potasio. Este gráfico nos permite ver la acción de los elementos de acuerdo al pH. Es como jugar un juego que todos tenemos que jugar, pero lo más importante es que en este gráfico, si nosotros contemplamos un pH de 6.5 a 7, la zona neutra es donde actúan estos elementos más importantes. La zona específica de acción de el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Si usted sabe que vive en una área donde en el pasado hubo muchísimas industrias, pueden existir unos elementos indeseables en el suelo. Y en general nosotros sabemos que estos suelos son suelos que son muy acídicos y nosotros podemos modificar e inmovilizar estos elementos mediante la adición de algo básico a estos suelos para que puedan ser adaptados a un pH neutro y donde podamos crecer lo que tenemos que cultivar. Si usted observa las hojas de sus plantas, las de su casa, dentro o afuera, usted puede hacer su propia tarea para saber qué les está sucediendo. Esta es una forma rápida de saber qué está sucediendo con sus plantas cuando tienen estas manchas amarillas o cuando tienen estas manchas moradas o naranjas. La mayoría del tiempo esto tiene que ver con gran cantidad de agua, específicamente las plantas que están dentro. Usted tiene que hacer su propio horario de riego, tiene que experimentar porque muchas veces las plantas solamente tienen que ser irrigadas 2 veces por semana o quizás solamente una vez al mes. Usted tiene que conocer sus plantas y cómo están reaccionando a usted, a la música que usted escucha, a las conversaciones que usted está teniendo. Todo esto impacta a sus plantas. Y yo le estoy sugiriendo que todo esto puede impactar a sus plantas también. Otra tabla esta tabla tiene más que ver con las deficiencias de micronutrientes. Nosotros tenemos macronutrientes y micronutrientes. Los micronutrientes son los que no se necesitan en tantas cantidades. Nosotros los humanos necesitamos micronutrientes como también los necesitan las plantas. Y es la razón por la cual la industria de vitaminas ha ganado tanto dinero, porque como nosotros no estamos comiendo las cosas apropiadas, nosotros requerimos de que nos vendan estos micronutrientes para que los tengamos disponibles. Esta es la última vez que voy a hablar de la microbiología del suelo, porque se nos está acabando el tiempo. Este tópico fue el segundo menos favorito cuando yo fui a la universidad, después de la física del suelo. La microbiología del suelo es lo que los entes vivos que viven en el mismo, los entes que solamente podemos ver con un microscopio y los que vemos con nuestros propios ojos. Y lo que me queda por decir es el por qué estudiamos estos organismos del suelo, porque ellos son los comunicadores del suelo, ellos son los hongos.
son las bacterias, son los virus que establecen comunicación en el suelo con los pastos. Ayudan a hacer todo el trabajo de este sistema tan complejo, que de modo que todos estos organismos estén existiendo en permanente armonía y en el equilibrio. Por lo que entender lo que sucede en el suelo y lo que estoy mostrando aquí es ver y ser capaz de ver que en algunas partes en el suelo puede haber plantas invasivas que no pertenecen ahí y cómo estas plantas pueden enfermar a nuestros suelos y cómo pueden invadir los suelos, algunos virus o bacterias que no deberían estar allí y que llegan allí por plantas invasivas. Quiero también que sepan que no siempre es bueno usar un compost que venden muy frecuentemente, en donde solamente usan ramas o hojas para fabricarlo. Esto altera y desequilibra grandemente el pH de el suelo. Gracias, Kenneth. Él me está comentando que hoy en día se hace compost de té. Es un compost líquido que se inyecta con una jeringa a la arena. Gracias por ese comentario. Elizabeth, ¿alguien tiene alguna última palabra? ¿Alguna pregunta? Nos pasamos un poquito de tiempo. Aprecio su atención y su presencia para escuchar y aprender de la doctora Martin. Yo aprecio también su presencia. Ustedes me pueden contactar por correo electrónico. Yo voy a poder poner mi correo electrónico en la caja de diálogo. Mi correo electrónico es energetic.roots@gmail.com. Elizabeth está diciendo que si hay alguna última palabra de sabiduría para nosotros antes de finalizar. No, yo siento que yo ya he hablado bastante. Solo quiero que ustedes amen el suelo como lo amo yo, que hagan una asociación con el suelo, que salgan, lo huelan, lo miren, lo toquen. Es bello, ustedes pueden agarrar suelo entre sus manos, ustedes pueden usar suelo como limpiador facial. Yo lo hago todos los días, para la cara, para el resto de la piel. Sea parte del suelo, tanto como el suelo es parte de usted. Elizabeth, gracias a todos y que tengan una muy buena tarde. Gracias a todos y cuídense.